Dios les bendice, iglesia, que el Señor les bendiga más y más y más. Aquí estamos un martes más en nuestros estudios bíblicos. En esta noche me toca mi doble tanda porque me toca el estudio bíblico y ahorita nos van a ver en el culto de oración e intercesión. Pero en este momento inmediatamente vamos a orar presentándole este estudio al Señor para que el Señor ponga tanto el querer como el hacer en nosotros y nos brinde una experiencia maravillosa a través de lo que vamos a hablar hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te ponemos este estudio bíblico en tus manos, todo lo que aquí se va a hacer, y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de aprender una vez más de tu palabra, llenarnos de ti, Señor, para que en el momento que tengamos necesidad de hacer referencia a ella, en un clic, venga a nuestras mentes y podamos utilizarla. En el nombre de Jesús reprendemos, atamos y paralizamos todo espíritu contrario. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, y en esta noche me toca hablarle sobre el aspecto psicológico de Jesús y su carácter. Vamos a hablar de cómo Jesús manejaba sus emociones. Hemos estado hablando sobre Jesús en diferentes aspectos, pero en esta noche en específico vamos a hablar esa parte psicológica de nuestro querido maestro. Estamos viendo en esta plantilla diferentes facetas en la vida de Jesús mientras estuvo aquí compartiendo la tierra con nosotros, pero vamos a profundizar más en ella. Ahora bien, quiero comenzar definiendo cada una de las partes del título de este estudio bíblico. Así que vamos a comenzar con qué es aspecto, la palabra aspecto. ¿Por qué lo hago así? Porque si entendemos el significado de cada una de las palabras que constituyen el título de este estudio, cuando terminemos ya vamos a tener una ventana totalmente abierta al conocimiento porque vamos a saber de qué se trata. La palabra aspecto, comenzamos, y esta palabra significa, vamos a ponerla por aquí, un conjunto de características o circunstancias con que una persona o una cosa se aparece o se presenta a la vista o al entendimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando hablamos del aspecto, vamos a tener, por ejemplo, yo tengo por aquí una vela. Vamos a decir, esto parece una vela. Esto se ve como una vela. Esto es una vela. ¿De qué forma lo estamos viendo y qué entendemos por lo que estamos viendo? Así que debemos tener muy claro que el aspecto es sobre una cosa o una persona. Lo que vimos lo vamos a entender. Ahora bien, eso que entendemos puede variar de persona a persona dependiendo de cuál fue nuestra cultura y qué se nos enseñó. Psicológico viene de la palabra psiquis. Psiquis es sobre la mente. Y dentro de nuestro cerebro, en la mente, nosotros tenemos el cerebro dividido en dos partes. La parte izquierda, que es toda la parte que el hemisferio izquierdo trabaja con todo lo lógico, lo matemático, y la parte derecha, que trabaja con todo lo que es creativo. Ahora bien, cuando hablamos de psicológico como tal, nos estamos refiriendo a que esa mente que tenemos ahí adentro puede sentir, puede pensar y puede comportarse. Ya tan solo no es lo que vio. ¿Se acuerdan que decíamos aspecto? Pues lo que vio lo entendió. Y cuando lo entiende, entonces lo siente, lo piensa y se comporta. Es la manera que va a sentir, a pensar o a comportarse una persona o una colectividad relacionada a esa colectividad. Senderos de fe, cómo nos comportamos y cómo pensamos, que Cristo es nuestro único y exclusivo Salvador y que hay que darle testimonio que si Él venció, nosotros también vencemos. Redondeando entonces, ¿qué se entiende por aspecto psicológico? Pues aspecto psicológico no es otra cosa que el funcionamiento del ser humano. Y dentro del funcionamiento del ser humano existen tres principales pilares, tres estándares donde se basa todo lo que nosotros hacemos. Ok. El número uno es precisamente, como hablábamos, los pensamientos.
¿Qué son los pensamientos? Es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas ideas con otras. O sea, de momento, un pensamiento puede ser: yo tengo deseos de comer un revoltillo. Inmediatamente que yo dije la palabra revoltillo, ¿cuántos de sus casas pensaron en huevo? Claro que sí, porque es una de las partes principales para hacer el revoltillo. Y cuando decimos esa palabra, inmediatamente viene una idea a tu mente y esa idea va construyendo el pensamiento, relacionando. El revoltillo necesita sal, necesita que lo vamos a batir, necesita tal vez si lo queremos con vegetales o lo queremos con alguna otra cosa. Tengo que poner mantequilla, tengo que poner aceite. No, yo no me gusta ni la mantequilla ni el aceite, me gusta el spray. Todo esto son pensamientos que van a venir relacionados a la idea que tuvimos primero. Además del pensamiento vienen los sentimientos, pero para que se vuelva un sentimiento, ya habíamos discutido en estudios bíblicos anteriores, en aquel estudio bíblico que dimos sobre los tipos de personalidad y qué decía la Biblia de las personalidades. ¿Se acuerdan de eso? Pues para que llegue a ser un sentimiento, tiene que haber primero una emoción. Las emociones pueden ser pasajeras. Ahora bien, cuando esta emoción viene de momento y es pasajera, puede ser una emoción que te haga sentir alegre o que te haga sentir con pena, pero igual es una emoción cuando es pasajera, de carácter rápido, que no lo esperabas, que es algo que viene de momento y altera tu estado o mi estado de ánimo. Cuando esa emoción dura mucho tiempo y se establece en ti, entonces pasa a ser un sentimiento. Una emoción puede ser un susto. Sin embargo, cuando ya yo estoy, ay Dios mío, le tengo miedo a la cucaracha, no fue que te asustó, es que le tienes miedo, entonces eso es un sentimiento. Esa es la diferencia entre emociones y sentimientos. La emoción, si la controlamos en el momento en que surge de un pensamiento, que surge de un aspecto que vimos y entendimos, inmediatamente podemos parar para que no se forme en un sentimiento que nos pueda hacer daño. La tercera parte de este aspecto psicológico del ser humano sería específicamente la conducta. ¿Por qué? Porque yo pienso, yo siento y entonces yo actúo. ¿Y qué nos dice el diccionario que es la conducta? Es la manera de comportarse de una persona en una situación determinada o en una situación en general. Tu comportamiento, eso es la conducta. Aquí tenemos un visual que les traje que expresa muy bien todo lo que tenemos hasta el momento. Aspecto, ¿cómo se ven las cosas? Las vimos, después que las vimos y entró ese mensaje, esa información entró por nuestros ojos, la entendimos ¿cómo? A raíz de lo que hemos aprendido de nuestra cultura, de nuestra familia. Entonces llega ¿qué? Llega el pensamiento, luego del pensamiento viene la acción de sentir, que puede ser una emoción pasajera o puede llevar un tiempo ese pensamiento ahí, que entonces lo crea un sentimiento y después que ese pensamiento viene y que se aloja y es un pensamiento donde se volvió la emoción un sentimiento, llega la acción. La acción es actuar. Así que yo pienso, siento y actúo. Eso básicamente es el resumen de lo que son los aspectos psicológicos. Ahora bien, para abundar un poquito más en esto, y estamos en el resumen para entrar directamente a Jesús, según la Asociación Psicológica Americana, la personalidad se refiere a las diferencias individuales en los patrones característicos de pensamiento, sentimiento y comportamiento. O sea, después que ya estamos actuando de una forma, entonces se le llama que una persona tiene un tipo de personalidad. Ahora, la personalidad tiene 5 grandes rasgos. Pueden ser personas extrovertidas, que es lo que se le llama el rasgo de extraversión. Extrovertidos son aquellas personas que todo lo hacen sin pensar, inmediatamente por impulsos, que hablan al frente de quien sea, que se atreven a todas las cosas. Puede estar el segundo tipo, que es aquellos que están tienen apertura a las experiencias.
No necesariamente son de los que hacen todo con un impulso, pero sí están deseosos de aprender y de hacer cosas nuevas. Están la escrupulosidad, que son aquellas personas que tienen los valores bien puestos, los valores morales, los valores éticos, y todas las cosas que hacen son a base de esa moral y ese valor que se les enseñó que tienen dentro, o sea, a base, en nuestro caso, de que Jesucristo es nuestro Salvador y de que como Él caminó, nosotros también podemos caminar. Amabilidad, donde todo se trabaja en orden, en un pensamiento de paz. Y por último, el neuroticismo. Con este es que tenemos que tener cuidado. Cuando el tipo de personalidad tiene un % de impulsividad muy grande, no es que seamos extrovertidos como el primero, sino que todo es exagerado, todo es grande, todo te enoja. Entonces hay que tener un botón de alerta y decir, traer la palabra del Señor y acordarnos tal vez del que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O del que dice, airaos pero no pequéis. O del que dice, la blanda respuesta aplaca la ira. O todos esos versículos que podamos saber que el Señor nos envía a que nos mantengamos en paz. Muy bien, entonces, ya vamos por ahí, Abilis. Ya vimos el aspecto, ya entendimos, ya pensamos, ya tuvimos una emoción, ya entonces sentimos, ya nos comportamos, ya sabemos que eso es nuestra personalidad, ya sabemos que la personalidad tiene 5 grandes rasgos. Ahora, cuando todo esto está junto, vienen 2 cosas más que ya lo habíamos estudiado anteriormente, estoy en un repaso para entrar al tema, que es el temperamento, y cuando el temperamento se une con todo lo que hemos hablado ahora, se forma lo que se llama el carácter. Hay 4 tipos de temperamento. Está el temperamento flemático, el temperamento sanguíneo, el temperamento sanguíneo, flemático, colérico y el temperamento, me está faltando uno, me pueden creer que se me ha olvidado, flemático, sanguíneo, colérico, y melancólico, que son aquellos que pueden caer incluso si no se les atiende a tiempo en algún sentimiento que los lleve a estar muy deprimidos. Así que sí, hay mucho tiempo que estás mucho pensando en el pasado, en las cosas como te fueron, en lo que no te salió bien, en ese momento yo te recomendaría el texto bíblico que dice que prosigas a la meta, el divino llamamiento en Cristo Jesús. Ok, cuando están estos 4 temperamentos unidos con estos 5 tipos y que están también unidos con lo que es la personalidad como tal, sale a lo que viene el estudio bíblico de hoy. Aquí llegamos ya hoy, al carácter. El carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser, de obrar o de todo lo demás. O sea, una vez que tenemos todas estas cosas que hemos resumido hasta aquí unidas, sale lo que es el carácter. Y en esta noche vamos a ver algunos de los elementos del carácter de nuestro amado Jesús para que nosotros podamos ser imitadores de lo que Él fue, de lo que Él hizo mientras estaba en esta tierra. Primero que todo, Jesús. ¿Qué nos dice la palabra de Jesús? Nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús significa Salvador. Aún en el ámbito secular dicen que las personas que se le llaman Jesús son personas que son responsables, reflexivas, cariñosas, con gran fuerza de voluntad y que son buenos consejeros. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra del Señor sobre Jesús? La palabra del Señor nos dice que Jesús hay diferentes nombres que se utilizan para referirse a Él. Vamos a poner esta barra por aquí y vamos a ver las distintas palabras que nos dice. Nos dice
Emanuel, Dios con nosotros, Cristo Salvador, Señor, Maestro, Verbo, Hijo de Dios, Hijo de David, Cordero de Dios, el nuevo segundo Adán, postrer Adán, luz del mundo, Rey de los judíos, Rabí. Yo no sé ustedes, pero yo siento un poder tan maravilloso cuando yo explico cada uno de estos nombres de Jesús. ¿Saben por qué? Porque en cada uno de los nombres, de los títulos que se le dio a Jesús mientras estaba aquí en la tierra, está su potencia, está parte de su carácter, está lo que él actuó, está cómo él pensó, cómo él sintió y cómo él se condujo, cuál fue la acción correspondiente. Si vemos entonces Emanuel, Dios con nosotros, ¿qué quisiera decir ahí? Que ya el Señor Jesús nos decía, no vas a estar solo. Si vemos Cristo, que es el Salvador, ya vemos ahí que en el carácter de Jesús, Él estaba diciendo, yo vine a morir por ti, yo vine a cargar tu pecado, yo vine voluntariamente a ser totalmente humilde y manso de corazón para poderlo soportar todo, valiente, guerrero, fuerte y en amor por ti y por todos los demás. Qué lindo es el Señor. Así que si yo dejara el estudio bíblico aquí, ya con estos nombres nada más y estos títulos que se le dieron a Jesús, podríamos nosotros entender cómo Él fue. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia de Jesús. Nos dice en 1 Pedro 2, 20 al 25, la versión Palabra de Dios para Todos, nos dice así: si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor, pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Él no cometió pecado ni jamás engañó a nadie. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Cuando decimos ustedes, decimos yo también. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado, ¿qué dicen de Él? Al pastor y protector de sus vidas. Lo primero que debemos saber de Jesús es que su carácter era guiarnos. Era un carácter de guía, un carácter humilde, un carácter que soportaba todo. No quiere decir que por ser humilde y soportar todo carecía de firmeza. El Señor no era neurótico, pero el Señor, en el momento que tenía que hablar algo con autoridad o tomar una postura correcta a favor de la palabra y a favor de sus hijos, lo hizo. ¿Por qué? Porque te demostró que tuvo su carácter firme en el momento dado que entró al templo y estaban los mercaderes y estaban entonces utilizando el templo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. La palabra del Señor nos dice, aquí mismo lo hemos visto, que en nada pecó, en nada se puede juzgar al Señor, pero cuando tuvo que ser firme, lo fue. Podemos seguir, adicional a pastor y protector de nuestra vida, tenemos que decir que Él es santo, su carácter es santo y la palabra nos indica a nosotros, sin santidad nadie verá al Señor. Nos dice en Hebreos 7, 26 y 27, la palabra de Dios para todos. Jesús es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Es santo y no ha hecho nada malo. Es puro y no se deja influenciar por los pecadores. Ha sido elevado a los cielos y no es como cualquier otro sacerdote. Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Jesús
no necesita hacer eso. Él ofreció un solo sacrificio una sola vez y para siempre. El carácter de Jesús aquí te está demostrando su amor y su voluntad para salvar. ¿Cuántos no hemos hecho muchas cosas por amor y para salvar a nuestros seres queridos? Jesucristo fue el mejor ejemplo, totalmente santo. Pero no podemos olvidar que dentro de eso, el Señor estaba en ese momento en su humanidad. Y en su humanidad, en su faceta de humano, igual voluntariamente, decidió soportar. Su carácter fue firme y amoroso. Vemos ahí, santo, firme, amoroso, guía. Todo eso lo hemos visto ahora mismo en el carácter de Jesús. Y si Él lo logró, tú y yo también podemos lograrlo. ¿Qué otra cosa nos mostró el Señor con su carácter? Que rompía paradigmas. Su propia familia pensó en un momento dado que estaba fuera de sí. ¿Por qué? Dice en Marcos 3, 20, 21. En aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a casa y se juntó tanta gente que no los dejaban comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. ¿Qué decían? Está fuera de sí. En español puertorriqueño estaban diciendo, se tostó, sigue atendiendo gente, sigue entrando gente y él sigue ahí aunque no puede comer con ese amor. Hay que sacarlo de ahí. Si pensaron eso de Jesús y Jesús continuó amando, recibiendo a las personas, haciendo milagros, igual podemos hacerlo nosotros. Aunque digan lo que digan de ti y de mí, la palabra del Señor también dice que el evangelio es locura para aquellos que se pierden. Ok, ¿cuáles eran los pensamientos de Jesús? Hemos visto algunas de las características de su carácter, pero vamos directo como enseñamos, pienso, siento, actúo. Pues vamos a ver los pensamientos de Jesús. ¿Qué decía él de él mismo? Pues sus pensamientos eran pensamientos de bien. La psicología de Jesús era mantenerse todo el tiempo positivo y en lo que se había hablado sobre él. Si el Señor ha dado una palabra sobre tu vida, mantente caminando en la palabra que Dios ha dado para tu vida. No te eches atrás. El Señor confirmó en el Nuevo Testamento todas las palabras que se habían dado de él en el Antiguo Testamento. Y mira lo que él decía de él. Mira cuáles eran sus pensamientos. Los yo soy. ¡Ah, qué hermoso! Los maravillosos yo soy. ¿Qué nos dijo el Señor? Dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué nos dijo también? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Ese era el pensamiento de Jesús. Jesús no se dejaba turbar por los que estuvieran alrededor. No se dejaba turbar por lo que dijeran de él, ni siquiera sus familiares. Porque cuando sus familiares, ya lo vimos, tal vez él se sintió como en ese momento, pero ¿qué pasa si solo estoy haciendo el bien? ¿Por qué me juzgan? Pero simple y sencillamente continuó con el pensamiento de bien. Y aquí a base de todo esto yo soy, si tienes captura de pantalla, dale una captura de pantalla aquí para que veas los pensamientos de bien de Jesús y el cumplimiento de la palabra. Mantente con pensamientos de bien, mantente con los pensamientos del yo soy. Cuando a mí me preguntan quién yo soy, inmediatamente yo digo, yo soy Avilis Borreros Rodríguez. Y lo digo con ese orgullo, ¿sabes por qué? Porque ese yo soy primero me identifica con el carácter, el pensamiento de mi amado Jesús. ¡Aleluya! Aquí si yo estuviera al otro lado, estuviera, gloria a Dios santo.
Miren qué bello esto. El sentimiento de Jesús. Mire qué foto tan hermosa les he traído. Esa foto se refiere a cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Vamos a leer esta parte. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Oh, Jesús se sintió, ya sabemos cuáles eran los pensamientos de bien todo el tiempo, pero con todo y tener pensamientos de bien en todo momento y voluntariamente hacer lo correcto, se entristeció. ¿No te parece eso familiar? No nos cansemos de hacer el bien, porque en su momento cegaremos si no desmayamos. No te canses, porque te entristezcas no quiere decir que estás haciendo las cosas incorrectas. Al contrario, acuérdate de que Jesús mismo se entristeció y se angustió en gran manera. Y dice luego, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Jesús solicitó ayuda. Cuando estés triste, cuando estés angustiado, acuérdate que Jesús mismo también se sintió así, solicitó ayuda. No hay nada incorrecto en que podamos pedir ayuda. Podemos pedir ayuda. Es necesario tener amigos. La palabra del Señor también te dice, y un amigo es mejor que un hermano en tiempo de angustia. Luego dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, por segunda vez le dice al Padre, el Señor, Jesucristo, el mismo Dios aquí, en carne y hueso y sangre por sus venas, le dice por segunda vez a su Padre, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, seguía siendo humilde y seguía teniendo un carácter obediente. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, se estaban muriendo de sueño los pobres. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Jesús fue comprensivo con sus amigos. Sabía que sus amigos, por más que lo amaban, seguían siendo humanos. Sus amigos se durmieron, pero él no descansó. Él se fue de vuelta y mantuvo su carácter firme que sobrepasó todo sentimiento que tenía para mantenerse en obediencia y poder llegar al mayor sacrificio y mayor muestra de amor nunca antes visto, que fue dar su vida por ti y por mí. Y luego dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El Señor recibió la visita de un ángel para fortalecerlo. Porque dice la palabra en otros versículos que tanta fue su angustia que inclusive se vio sangre. ¿Ustedes se imaginan cuánta angustia tuvo el Señor? Con cuánta fuerza él clamó. Pero nada de eso lo hizo olvidarse de su propósito. No te olvides de tu propósito. Continúa. Aunque vengan momentos de dolor, aunque llores que te duele el alma, eso es parte de este mundo. Él mismo nos dice en otra parte, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Otra parte de los sentimientos de Jesús nos dice, Jesús
Lloró. Jesús mismo lloró. Podemos llorar, pero no nos podemos quedar sin seguir en nuestro propósito por eso. Porque cuando Él lloró, lo movió a la compasión y lo movió a la acción. Y entonces dijo, Lázaro, ven fuera. Mateo 8, 2 y 3 nos dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpió, y al instante su lepra desapareció. Jesús sintió compasión. Siente compasión por los demás. Hay muchas personas que no han tenido la oportunidad que estamos teniendo tú y yo en esta noche, de poder estudiar la palabra del Señor y de poder llenarnos de fortaleza a través de la misma. En Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego del Getsemaní, él pasó todo el dolor de la vía dolorosa y aún llegó al monte de la calavera y decidió allí dar su vida por ti, por mí, y estaban echando suerte sobre sus vestidos y todavía estaba Jesucristo en la cruz con amor, diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El carácter de Jesús era un carácter compasivo. Siguió obedeciendo la voluntad del Padre por amor. Siguió siendo firme en el propósito para lo que había sido llamado. Vamos a ver este corto video en este momento. Wow, aquí vimos cuál fue la conducta de Jesús. Aquí vimos cómo el Señor mismo, independientemente de todo lo que hubiesen hecho, siguió con la conducta correcta. Siguió haciendo a lo que hemos sido llamados. Siguió manteniendo su postura firme. Seamos imitadores de Jesús. En esta noche yo te invito que leamos Juan 13:15 unidos. Y dice así, porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho,
vosotros también hagáis. Aquí al final les tengo un ejemplo, una tabla que pude recuperar de elultimoremanente.org, una organización cristiana, donde nos ubican en esta pantalla en este momento todas las características, todas las cosas maravillosas y las evidencias bíblicas de cómo fue el aspecto psicológico de Jesús. Si quieres abundar más en este tema maravilloso, yo te invito a que inmediatamente le des una captura de pantalla y veas cómo Jesús fue servicial, santo, tolerante, sincero, organizado, inteligente, compasivo, generoso, espiritual, sumiso, sabio, modesto, sociable, humilde, complaciente, prudente, amante, perseverante, firme, aborrecedor del pecado, discreto, desinteresado, animoso, amigable, manso, coherente, gozoso, paciente, valiente, reverente, pacificador, transigente, influyente, cortés, perdonador, veraz, amable, obediente, puro, sensible, misericordioso, solidario, defensor, justo, sacrificado, humano, equitativo, abnegado, empático. ¿Y sabes por qué dejé último empático? Dejé último leer empático, porque yo quiero que lo último que te acuerdes de este estudio bíblico hoy es que el Señor entiende tu situación. El Señor entiende lo que estás. El Señor entiende. El Señor entiende. El Señor entiende. Él te ama. Él pasó por lo que tú estás pasando. Ya vimos todos estos estudios bíblicos, cómo Él venció la tentación. Ya vimos sus nombres y el poder que hay en sus nombres. Agárrate de Jesús. Termino diciendo, si el Señor venció, tú y yo también vencemos. Que la paz de Cristo quede con cada uno de vosotros. Dios les bendiga y nos vemos ya mismito. Tómate alguito, cómete alguito y corre y te unes nuevamente aquí hoy a las 8 de la noche en nuestro culto de oración e intercesión. Bye.